Bien chicos, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre los aportes que hizo Karl Marx a las ciencias sociales. Debemos de tener en cuenta que Karl Marx es un filósofo al que hay que tener mucho cuidado al momento de leerlo o incluso de contemplar alguna de sus ideas, ya que puede ser algo confuso en su primera instancia. Si uno no tiene un acercamiento con los textos de manera introductoria, puede perderse en sus libros. A pesar de que algunos digan que está muy ameno como para una lectura, yo recomendaría mucho utilizar una introducción para poder leer sus obras fundamentales, que es, por ejemplo, El Capital. Hay varias aportaciones de Marx a las ciencias sociales, sin embargo aquí nos vamos a quedar con las dos importantes que rescatan en su libro. Vamos a expandirlas para que puedan quedar un poquito más detalladas y pues puedan mejorar mejor su trabajo. El primer punto marca que las sociedades son dialécticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien propone una idea, de alguna manera ya supone una contradicción a la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que se crea una legitimidad de una oposición a esa idea. Por ejemplo, si yo dijese, hey, a mí me gusta la lluvia, automáticamente hay una posibilidad de que alguien replique eso y diga, oye, a mí también me gusta la lluvia, o a mí me gusta el sol. Este proceso dialéctico llevado a partir de contradicciones es lo que Karl Marx toma de Hegel, un filósofo, y dice, es lo que nos hace avanzar. Es decir, cuando alguien pone una idea y alguien la contrapone, es el momento de unificar las dos ideas para rescatar lo más importante y hacer un avance dentro de esa idea. Por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, específicamente en Texas, se está dando un movimiento donde están los ciudadanos exigiendo la libertad para poder salir de sus casas, aún a pesar de las recomendaciones que se han dado para resguardarse dentro de las mismas. Es decir, hay dos ideas contrapuestas. ¿Cuál es la mejor posición? Bueno, pues entonces a partir de esas dos ideas contrapuestas se hace un análisis para poder ver cuál de las dos efectivamente es la mejor opción para la salud del ciudadano. Pero no puede haber un proceso de avance si no hay unas ideas contrapuestas, era lo que pensaba Marx en este término dialéctico. Sin embargo, también donde hace más hincapié en la dialéctica es sobre todo en la lucha de clases, o lo que él le llama así la lucha de clases. Así como Hegel utilizaba este movimiento de contradicciones para que el humano pudiese avanzar en las ideas o en la forma de tomar conciencia, Marx utiliza este mismo uso de la dialéctica, pero con un cambio muy radical. Él lo utiliza para entender la lucha de clases, es decir, las diferentes posiciones que existen en el mundo. Una vez que empieza a estudiar el sistema capitalista, se empieza a dar cuenta de las desigualdades que existen frente a este sistema. Entonces él lo que propone es leer la historia, pero ya no la historia como no la muestran en clases, como la leemos en los libros de historia, sino leerla a partir de las diferencias que se han encontrado en las civilizaciones, donde un humano domina al otro, es decir, donde hay una lucha ahí de clases fundamental. Por ejemplo, en el pasado antes había amos y esclavos y después estaba el clero, los siervos y después ahora existe ya el capitalista y el obrero. Es decir, Marx nos aporta esta idea de volver a leer la historia, pero como una lucha de clases. Marx pone mucho conflicto en ese sentido de que necesitamos releer la historia para poder entenderla de una manera diferente. Si bien esto no es una clase de historia, no voy a ahondar tanto en todos los contextos históricos que hizo Marx y lo que posteriormente hizo Lenin. Bien, gracias a estas ideas socialistas o estas ideas comunistas que se veían o que encontraban las diferencias en el uso industrial, en aquel tiempo en la época de la revolución industrial,
se veían estas diferencias de clases y sobre todo los abusos y explotación dentro de los procesos industriales. Marx propone varias ideas que son tomadas hoy en la actualidad. Por ejemplo, sin las ideas socialistas posiblemente no hubiese vacaciones, o incluso sin las ideas socialistas posiblemente no tendríamos un seguro médico al momento de tener un contrato de trabajo. La jornada laboral no sería solo de 8 horas. El punto importante es que posteriormente a Marx, es cierto, hubo varios pensadores, economistas, políticos que implementaron algunas ideas de Marx, a lo mejor no tal como lo dice en sus libros, pero sí para modificar el proceso que se estaba viviendo en las industrias. Así que prácticamente lo que nosotros podemos decir de Marx es que sirvió como un aporte a las ciencias sociales, más que nada porque nos brindó una manera de entender la realidad diferente a como la conocíamos. Es decir, nos dijo, hey, ya sé que ustedes conocen al mundo de esta manera, pero ¿qué les parece si la releemos de esta otra? Vamos a ver qué pasa. Y cuando uno relee la historia desde esa postura de creer o de pensar que hay una lucha de clases ahí que pasa desapercibida en otros libros de historia, es cuando Marx se empieza a dar cuenta sobre las injusticias que hay en el mundo, sobre la desigualdad que pueden darse en los sectores empresariales. Es decir, nos da una manera diferente de conocer la vida del hombre. Ese es uno de los aportes a las ciencias sociales que más destacan la teoría del marxismo. Así que no se preocupen. Cuando vayan a hacer su mapa mental, no les voy a pedir que adjunten imágenes de, por ejemplo, la aportación más importante de Marx, que es la entrega de este proceso de ver la vida a partir de una manera diferente. Por supuesto que no. Les voy a pedir algo mucho más sencillo. Bueno, espero que les haya funcionado este video, espero que les haya servido. Les voy a dejar un link para que ustedes puedan encontrar más ejemplos sobre los aspectos más importantes que Marx dejó para nuestra época y sobre todo ejemplos que les puedan ayudar a complementar la información de su mapa mental. Bueno, nos vemos.